Bien, básicamente el decreto lo que hace es aprobar la sustitución de un registro documental de empleadores por un registro online. El sentido de esta herramienta, al único sujeto que se lo identifica es al sujeto empleador. De ninguna manera se pide en ninguna de las tablas de información la identificación de la identidad de un trabajador, con lo cual la posibilidad de afectar la intimidad o la dignidad de un trabajador está absolutamente descartada. Y la herramienta básicamente lo que releva en forma online, digamos, para facilitarle justamente a los empleadores no tener que acercarse físicamente a nosotros, es que nos tiene que brindar información legal sobre la empresa, información de naturaleza sociolaboral y acciones proyectadas en materia de capacitación o de incorporación de nuevos trabajadores o de despidos para el año en curso, porque básicamente la información sociolaboral es histórica del año calendario anterior. Ajá, es decir, que ustedes a través de la web lo que pretenden, corríjame si me voy equivocando respecto a lo que le entendí, a través de la web lo que pretenden es obtener información respecto de las empresas en la ciudad de Buenos Aires para conocer características de las modalidades de trabajo, si hay empleados nuevos, si hay empleados que han sido de baja, y de los propios, esto es por parte de aquellos que quienes están a cargo de las empresas, ¿verdad? Exactamente, el que está obligado a brindar la información, que la consideramos de validez estadística, es el empleador que tiene localizados establecimientos en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad, bien. Esa información concreta, ¿me la podría repetir? Es respecto de si está haciendo capacitación laboral. Por ejemplo, básicamente le puedo hacer un pequeño listadito. Sí, por favor. Identifica el convenio colectivo que aplica, la cantidad total de trabajadores, ese total de trabajadores discriminados si se le aplica el convenio o son los trabajadores llamados fuera de convenio, sí, personal jerárquico. Después le pedimos que nos discrimine la población de trabajadores por grupos etarios, esto es en franja por edades, por ejemplo, lo que está estipulado en la tabla es de 16 a 24 años, 25 a 29, 30 a 45 o más de 45. O por ejemplo el tipo de contrato, la modalidad contractual que lo vincula con la empresa, si es a plazo fijo, a plazo indeterminado, eventual, si los niveles de instrucción formal, todas las posibilidades que esto conlleva, si tiene conocimientos informáticos el personal, niveles de idioma. O sea que tiene que ver pura y exclusivamente con lo profesional, pero no hay datos de la vida privada de estas personas. De ninguna manera, incluso la tabla que genera polémica, le digo, por ejemplo, que es el tema de adicciones. Concretamente lo que sobre el particular relevamos es qué tipo de adicciones se puede tener conocimiento del área de recursos humanos respecto a su dotación, y que ponga un número simplemente, cuántas mujeres o cuántos varones y el total por cada tipo de adicción si es que cuentan con la información. Ahora, es decir, que a ustedes el empleador no les tiene que decir, y discúlpeme si alguien se llama con este nombre, que me disculpe, pero Carlito Flores, por ejemplo, de ninguna manera. No. Y tampoco se les habilita a través de este pedido de información a que lleven adelante una encuesta en el centro de trabajo. Ajá. O sea, entonces los datos de determinadas personas son las características en las que se trabaja, las edades de las personas, cuántas niveles personas de formación, son fumadoras, cuántas no. Exactamente, si la empresa tuvo accidentes, no tuvo accidentes, si piensa incorporar nuevos trabajadores o despedir, o si va a hacer acciones de capacitación específica o genérica. Básicamente esta herramienta lo que pretende, por ejemplo, también se pide información sobre si la empresa cuenta dentro de su dotación con gente con discapacidad. ¿Cuál es la idea? Tener información para orientar políticas públicas. Esto significa que si yo sé que, aparte de la información estadística que relevamos, se hace georreferenciado por comuna y luego se tabula por tamaño de empresa y por actividad económica. Bien, o sea que ustedes a través de esto orientan las políticas públicas y además tienen la potestad de sancionar o poner en regla algunas empresas que no estén dentro de la misma, por ejemplo, si no están cumpliendo con un convenio colectivo de trabajo, si no tienen dentro de un marco, por decirle algo, de sanidad en la empresa o están trabajando bajo determinadas características insalubres. ¿Ustedes tienen la potestad de sancionar a estas empresas? Sí, por supuesto, o sea, la ciudad tiene reconocido a través del Pacto Federal del Trabajo y por la propia Constitución de la ciudad como facultad indelegable el ejercicio del poder de policía. Bien, ahora, si la información se las provee el propio responsable de la empresa, después imagino que ustedes chequearán si lo que dice es verdad o no. Exactamente, lo cruzamos con otras bases de datos oficiales, ¿sí? Rentas, AGIP, AFIP, ANSES, por convenios con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de Nación. Digamos, hay muchas fuentes que se cruzan para generar información, pero básicamente lo que pretendemos con esta herramienta es tener un censo formal del 100% del mercado de trabajo de la ciudad, de lo que está registrado, obviamente, que
que afortunadamente en la ciudad los niveles de informalidad son de los más bajos del país, para poder justamente lo que le decía, si yo tengo programas de empleo y sé que determinado tipo de empresa en determinada comuna tiene la expectativa de incorporar trabajadores, mando a mis promotores de empleo a esa empresa, no los mando al voleo, digamos, o si tengo que invertir dinero como ciudad en desarrollar y financiar los centros de formación profesional, lo voy a hacer con relación a aquellos sectores de actividad económica y tamaños de empresa que en la encuesta anual me están mostrando que van a desarrollar acciones de capacitación. Ahora, Ginso, otra pregunta que tenemos, surgió la información respecto de que podrían afectar la intimidad de las personas. ¿Por qué se orientó hasta allí esta información? Porque me parece que se pretendió esconder el bosque con el árbol. Se pretendió invalidar una herramienta que consideramos que es muy interesante, instalando esta polémica al solo efecto de que el gobierno no pueda contar con una herramienta más que debidamente utilizada puede generar una mejor gestión de gobierno en beneficio de los residentes de la ciudad o de aquellos trabajadores que vienen del conurbano a trabajar a la ciudad y orientar políticas públicas en materia de capacitación, educación, salud, inspección laboral, digamos. Hay gente que prefiere no brindarle información al Estado, pues se siente más cómodo trabajando con cierto nivel de ocultamiento de la información. Bien. Bueno, Ginso, la verdad que le agradezco muchísimo esta aclaración porque había un alto grado de preocupación teniendo en cuenta que era un decreto ya firmado, ¿verdad? Por supuesto, pero queremos reafirmar dos cosas. Los empleadores no quedan habilitados a encuestar a sus trabajadores con relación al tema de adicciones y que los trabajadores tengan la plena seguridad que la herramienta es un elemento más para propender a su formalización y de que de ninguna manera se le solicita al empleador la identificación de la identidad del trabajador. Perfecto. El único sujeto que queda obligado a identificarse es el empleador. El empleador. Bueno, muchísimas gracias por esta aclaración. A usted, muchísimas gracias por brindarme la oportunidad. No, por favor, que tenga un buen día. Hasta luego.